Hola a todo el mundo. Sean bienvenidos a un nuevo programa aquí por Canal Proyecto Chile en YouTube. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que fue aprobado para que vaya a la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional, y posterior a ello vamos a analizar un par de noticias sueltas que complementan a los directos que elaboré tanto el viernes como el sábado de esta semana. Es probable de que el domingo 27 este video esté público para quien quiera echarle un vistazo y escucharlo. Pero antes, como siempre, les recuerdo cuáles son los canales que se encuentran asociados a nuestro proyecto colaborativo Canal Proyecto Chile. Primero se encuentra el canal de Iracundo TV, que tiene su canal en YouTube. Allí los días viernes emite un directo característico donde yo colaboro con él y es de un tono más relajado que estas noticias duras de la contingencia nacional. Adicionalmente él tiene programas antiguos, algunas editoriales acerca de algunos temas, algunos videos musicales, entre otros. Y cuando emite directos también los emite como respaldo en la plataforma Twitch en twitch.tv/iracundotv. twitch.tv/iracundotv. Asociado a Canal Proyecto Chile también se encuentra un disidente que no ha podido elaborar directos debido a que está en otros menesteres, ni en YouTube ni en Twitch. Pueden ver su canal para ver videos antiguos o ver las cosas que postea en su pestaña de comunidad, ahí con bastante firmeza y bien concreto en sus opiniones. También lo pueden buscar en Twitter. Ha estado ahí bien activo en esas dos redes sociales, por decirlo también así. Y cuando emite directos también los hace en Twitch, en twitch.tv/undisidente. twitch.tv/undisidente. Y quien les habla tiene dos canales, donde pongo cuestiones del Congreso Nacional. Próximamente van a haber videos reacciones que también emitiré en vivo en Twitch, en twitch.tv/hasta225. twitch.tv/hasta225. En específico, las video reacciones que haré serán de cuestiones de la Comisión de Energía y Minería, tanto de la Cámara de Diputados como de nuestro Senado, y cuando se dé la votación del proyecto del indulto, que ahora es amnistía, en nuestro Senado, existe una alta probabilidad de que emita en directo todo el debate de esa cuestión. Y va a ser en twitch.tv/hasta225. twitch.tv/hasta225. Al finalizar el Dife Directo, como también le digo a este tipo de programas, hablaré un poco acerca de una novedad que pasó en torno al proyecto de la amnistía. Pero vamos a ir de lleno al meollo de este directo. Vamos a hablar acerca de qué fue lo que se suscitó en la Convención Constitucional. Como siempre, les presento el sitio web de la convención, que es chileconvención.cl, donde específicamente, bajo mi óptica, hay dos cuestiones que son interesantes. Una es ver el plenario virtual y la otra son las normas aprobadas. Bien, acá también emiten las sesiones tanto de comisión como de sala en directo. Lo hacen también por YouTube, pero son muy densas y más soporíferas que las de la Cámara de Diputados. De ese tenor, ¿eh? Siento que para algunos la Cámara de Diputados ya es aburrida, el Senado sería más aburrido que la Cámara de Diputados, la Convención Constitucional bajo mi óptica es más aburrido que ambos juntos, inclusive. Bien. Entonces, vamos a partir por partes. Primero, en la convención el día martes 22 hubo dos sesiones. La primera de ellas fue la cuenta pública que estuvo a cargo de quien está en la presidencia de la convención respecto de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de nueva constitución, que eso está en virtud de lo señalado en la constitución política actual, y también se ratificó la mesa vigente haciendo cumplir lo ordenado en el reglamento de esta corporación
provisoria. Siempre hay que destacar eso, corporación provisoria. Bien. Durante el transcurso de la tarde hubo una sesión ordinaria en la cual se votaron artículos del segundo informe de la Comisión sobre Sistemas de Justicia, órganos autónomos de control y reforma constitucional sobre estructura del sistema de justicia, pluralismo jurídico, Consejo de la Justicia y otras materias. Esta era la votación en particular, como se dice en la jerga, que estaba pendiente porque se había realizado parte del debate la semana anterior, es decir, hace 2 semanas. Y lo que se suscitó fue resumido en un oficio, como siempre consigno. En la parte del sitio web donde aparecen las normas aprobadas, les va a aparecer este cuadro en el cual cada una de las comisiones emana un oficio y en específico podemos ver cuál fue aprobado en esa ocasión, donde se nos destaca lo siguiente. Esto es del 22 de marzo de este año. Las cosas que fueron aprobadas aquí son acerca de, primero, los tribunales del sistema de justicia, donde se establece un principio de unidad jurisdiccional, donde se aprobó la diferenciación funcional y estatuto común de los tribunales, donde se destaca que no existirá jerarquía entre quienes ejercen jurisdicción y solo se diferenciarán por la función que desempeñan. También se habló de la cesación de los jueces, acá con el concepto del neolenguaje que dicen jueces y juezas, o acá lo dieron lo dieron vuelta de juezas y jueces, entonces ahí se pudiese poner entre paréntesis SIC. Acá dicen, los jueces cesan en sus cargos por alcanzar los 70 años de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal sobreviniente o por remoción. ¿Ya? Y eso es muy polémico porque actualmente no es de este modo. ¿Ya? También se habla de cuestiones de los fueros que van a tener los jueces, que esto va a ser así, salvo en caso de delito flagrante. ¿Ya? Acá hay que hablar de que está el concepto de Corte Suprema, que aparece aquí, pero con este tema de los sistemas jurídicos diferentes, con los pueblos indígenas que ahora se les denomina como originarios. Vamos a ver si existe esta jerarquía de la Corte Suprema por todos los otros tribunales de justicia, y estos sistemas paralelos, etc. Habrá que ver si se cambia en lo que queda de la Convención Constitucional algo en ese tenor, ¿no? Acá hablan del concepto de autonomía financiera, publicidad, principio de proximidad e itinerancia. Hablan de que el Sistema Nacional de Justicia está integrado por la Junta Vecinal, los tribunales de instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Bien. Aquí se habla también de qué es la Corte Suprema, que son las Cortes de Apelaciones, tribunales de instancia, tribunales administrativos. También se consignaron elementos del sistema penitenciario, donde se establecen los, valga la redundancia, establecimientos penitenciarios y sus definiciones al respecto, principios y deberes, tribunales de ejecución de penas, y se habla del concepto justicia vecinal. Acá dice que la justicia vecinal se va a componer por los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. Acá les voy a dejar en la descripción este archivo completo para quien quiera echarle un ojo y verlo con mayor detenimiento. Acá solamente estoy viendo punto por punto qué es lo que están aprobando. Acá también se habla de
que realizan estos centros de justicia vecinal, cosas que tiene que realizar el sistema de justicia como medidas a adoptar, como son la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, disidencias y diversidades sexogenéricas en todas sus manifestaciones y ámbitos. Ese concepto de disidencias puede sacar más de algún dolor de cabeza a muchísimas personas, porque esto puede ir variando en el tiempo. De hecho, yo eso lo consigné en un video anterior, porque lo que hacen las constituciones es poner límites. También se hace para proteger a las minorías de las mayorías, bien, pero todos estos términos van variando en el tiempo. Entonces, por eso que generalmente se pretenden hacer constituciones que sean más bien acotadas, para que se tengan bien claras cuáles son las reglas del juego. Cuyas interpretaciones sean lo más acotadas posibles. Eso. También se habla del Consejo de Justicia, que dicen acá que es un órgano autónomo técnico paritario y plurinacional con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial y va a estar encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad. Ese concepto de plurinacionalidad ya está sacando ronchas en muchísimas personas, incluyéndome a mí. Acá también se hablan de las atribuciones de este denominado como Consejo de Justicia, el funcionamiento del Consejo de Justicia, las inhabilidades e incompatibilidades de este Consejo, sobre las causales de cesación de quienes integran el Consejo de la Justicia, acerca de los nombramientos judiciales, la potestad disciplinaria, en fin. Esto es más para abogados, pero si uno es un NN o como me gusta decir random de internet, debiese de poder entenderse esta situación en todas sus globalidades. Bien. Entonces ahí esto fue lo primero que se aprobó durante el día martes de esta semana. El día miércoles 23, lo que sucedió en la convención fue que se discutió el informe de la segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, que estas fueron las normas rechazadas en particular en el informe de reemplazo. Y posterior a ello, se empezó a discutir y también querían votar en particular el primer informe de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Bien. Entonces acá vamos a ver otro oficio, que este es del 23 de marzo, acerca del primer informe de la Comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. ¿Y qué fue lo aprobado? Lo aprobado fue lo siguiente. Un artículo en el cual se destaca que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los mapuche. Aquí claramente sí hicieron esa parte de la pega de no ponerle la S, porque como lo vimos en un video anterior, la palabra mapuche es en plural. Aymara, Rapanui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuáscar, Yagán, Segnam, y acá ponen y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. ¿Ya? Esto es porque existe toda esta controversia acerca de que si los pueblos afrodescendientes también son parte de los entrecomillados pueblos originarios y o naciones indígenas.
De hecho, nosotros lo hablamos con los muchachos en alguna oportunidad que querían incluirlos dentro de los escaños reservados de la convención y finalmente eso no llegó a puerto porque la derecha se opuso. Y aquí hicieron el mismo caso en el sentido de que si quieren pertenecer a esta nación, debe de ser ratificado por una ley de la República cuando esta constitución sea aprobada por la gente. Eso es interesante. Acá hablan también de la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas. ¿Cuáles son los deberes del Estado plurinacional? Que dicen que es respetar, garantizar, promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. Acá claramente el concepto colectivo aparece y es complicado, ¿eh? Hablar de derechos colectivos. Siempre lo he mencionado eso. En fin. Y esta cuestión hizo que también muchísimas personas empezaran a tener ciertos resquemores, incluyéndome acerca de qué es lo que está aprobando la convención, que siempre hay que decir va a ser revisado con posterioridad por la Comisión de Armonización. ¿Ya? Y acá vamos a ver el otro oficio que tiene que ver con las normas aprobadas en el informe de la segunda propuesta de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, que también se suscitó esta votación el 23 de marzo de este año. Acá se aprobaron las atribuciones de la Asamblea Regional, que dicen acá que tiene entre una de sus partes que en conjunto con el gobernador regional en el ejercicio de la potestad reglamentaria y en la forma prescrita por la Constitución y las leyes, ¿ya?, van a poder tener esa atribución, porque también está este asunto de que si se puede tener más adelante una constitución regional que se pudiese definir como estatuto regional, y eso también pudiese hacer que las cosas sean más ramificadas y complejas en nuestro estado chileno. Y acá también destacan que van a poder solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de interés de la región autónoma respectiva en conformidad a la ley. Lo que pasa es que bajo la óptica de la mayoría de la Convención Constitucional, Chile tiene que ser similar a lo que es el Estado español. ¿Ya? Y sabemos, los que alguna vez hemos visto noticias internacionales con algo de profundidad, de todos los problemas que están teniendo el Estado de las autonomías en España. Y cuestiones de separatismo, secesionismo, etc. ¿Ya? Y quizás en el futuro, no hablo de 3 años más, sino hablaré de 10 a 20 años más, tendría Chile, si se aprueba esta constitución, esos mismos problemas que tiene hoy en día España, por ejemplo. Bien. Y durante el día viernes 25 se suscitó también una sesión de la Convención Constitucional, es decir, del Pleno, como les gusta decir a ellos, en donde se vieron los siguientes asuntos. Primero, se discutió acerca de la modificación del cronograma general de trabajo de la Convención Constitucional, ¿ya?, en el cual se pretende que exista una extensión del plazo de trabajo de comisiones, ampliación de las sesiones de pleno y ajuste del tiempo de funcionamiento de la Comisión de Armonización. Eso finalmente creo que fue aprobado. A ver, veamos acá en la parte donde destacan en las votaciones. Claro, acá la propuesta de la mesa fue aprobada, en este caso por 141 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
acerca de los temas que les expuse anteriormente. Bien. Y después se debatieron cuestiones de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales, entre otros. Y también se debatió sobre la segunda propuesta de norma constitucional de la misma comisión. Y lo que finalmente va a la comisión, valga todas las redundancias, de armonización, es lo siguiente. Acá aparecen en el oficio. Los derechos de la naturaleza. La naturaleza va a tener derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. El Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza según lo determine la Constitución y las leyes. Ese como primer punto. También dice lo siguiente: la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Y esto obviamente saca ronchas a muchísimas personas, sobre todo que quieren que el país tenga una mayor productividad y una mayor producción. Bien, porque eso va a estar coartado si es que la mayoría de un congreso de turno, ¿ya?, le establece restricciones a algunos ejercicios económicos. Por ejemplo, ¿qué nos da la dimensión de la protección o del grado de protección de estas libertades, y de estos derechos que colisionan con los de la protección al medio ambiente y la naturaleza? Aquí falta una suerte de un mayor grado de precisión en qué es lo que se quiere proteger y cómo se quiere proteger. Por lo tanto, se deja de este modo genérico para que dependa del Congreso de turno cómo se van a implantar esas restricciones a algunos agentes económicos, inclusive. También se habla de la gestión de residuos, donde es deber del Estado normar y fomentar la gestión, reducción y valorización de residuos en la forma que determine la ley. ¿Ya? También se destacan principios ambientales para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los principios de progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. También se votaron, ¿no?, otros aspectos, como asuntos de la crisis climática y ecológica, donde va a ser deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, vulnerabilidades y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. También se aprobaron normas sobre los animales, donde los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus organismos promoverán una educación basada en la empatía y respeto hacia los animales. Bien. Aquí me pregunto sobre todo acerca de algunas actividades relacionadas con los animales, como por ejemplo la hípica o el rodeo. ¿Cómo lo irán a regular en la Constitución? ¿Con la prohibición, lisa y llanamente? ¿Estará la gente de acuerdo con eso? Más allá de lo que se pretende con la protección hacia los animales. También dicen que el Estado debe proteger la biodiversidad, debiendo preservar, conservar y restaurar, ojo con eso, restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en tal cantidad y distribución que sostenga adecuadamente la viabilidad de sus poblaciones y asegure las condiciones para su supervivencia y no extinción. También se habla del concepto de democracia ambiental, donde se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por la ley. De hecho, por eso que bajo este precepto, en 2 programas anteriores les he señalado algunas consultas que se realizaron a ciertas comunidades, por decirlo así, sobre proyectos que afectarían al medio ambiente, como son el caso de una central hidroeléctrica y como es el caso de Dominga, ¿ya?
Y son dos casos diferentes donde eso se pretende que sea lo habitual, que existan esos mecanismos de participación, también bien entre comillas, sobre la población que se vería afectada. Y esto me retrotrae a otro debate que cuando uno destaca este tipo de cosas es complejo, porque ¿cuál sería la cantidad de personas afectadas por la no presencia de algún agente económico o de algún emprendimiento que afecte al medio ambiente de un modo determinado? Que también es complejo de decirlo así en abstracto, porque todo esto depende del caso a caso. En fin. Entonces, estos fueron los aspectos que fueron aprobados por la Convención Constitucional, y obviamente los invito para que le echen un ojo si es que tienen ganas, ¿sí? Y sobre todo si es que es aprobada la nueva Constitución. Acá se lo estoy haciendo bajo un resumen bien somero por partes. Estos oficios están todos en la parte de normas aprobadas de la página chileconvención.cl. Aquí están todas las comisiones y los oficios respectivos. Y ahora me voy a enfocar en cuestiones que están anexas a la Convención Constitucional y que son una suerte de manotazos de ahogado o cuestiones que está intentando realizar el que se define como poder establecido por parte de los convencionales, ¿ya? Que son la Cámara de Diputados, el Senado y demás. Y para finalizar voy a terminar con algunas noticias más alentadoras y positivas, sobre todo de aspectos que se pudiesen llegar a suscitar en nuestro Congreso Nacional. Primero, un asunto es una moción parlamentaria que fue impulsada por el parlamentario del Partido de la Gente, diputado Gaspar Rivas, el 22 de marzo del presente año, y que se titula del siguiente modo: modifica la Carta Fundamental para reemplazar en el plebiscito constitucional de salida la opción rechazo por la opción reforma constitucional. Bien. Esto está en la parte del trabajo en sala del sitio web de la Cámara de Diputados, por si ustedes quieren echar un ojo, en la sesión del 22 de marzo del presente año. Bien. Entonces, si ustedes ven el documento, que también se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, ahí están las cuestiones que pretende este diputado que se realicen para modificar el plebiscito de salida, ¿ya? No voy a concitar uno por uno cuáles son las cosas que pretende hacer, porque esto, primero que todo, ¿ya?, es algo que puede variar en el tiempo si es que llegase a ser tramitado. Esto tendría que ser en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, lo cual lo dudo bastante, ¿ya? Esto puede ser un mero saludo a la bandera, que es peor que los proyectos de resolución, ¿ya? Y por otro lado, porque es la opción por ahora y el manotazo de ahogado solamente de un parlamentario. Es decir, ni siquiera tuvo el aval de todo el PDG para presentar esta moción parlamentaria, ¿ya? Esto sí que es un saludo a la bandera bastante infructuoso, donde ni siquiera la corporación se va a poder atribuir una opción en específico, salvo que esto lo presente en alguna instancia como proyecto de resolución y que sea avalado por su partido político, el PDG, que como bancada puede presentarlo en alguna sesión de nuestro Congreso Nacional, ¿ya? Más adelante pudiese suscitarse también de que otras fuerzas políticas analicen algo por el estilo, pero yo quiero concluir con lo siguiente. Más allá del resultado que se genere cuando se realice el plebiscito de salida, ya sea la opción apruebo o la opción rechazo, el Congreso Nacional siempre puede modificar la Constitución con 2/3 de los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como de nuestro Senado. Entonces, lo que se suscitó con la generación de esta convención constitucional, algunos le definen como poder constituyente, ¿ya?, o como también se le pudiese decir instituyente, ¿ya?, de un modo más
exacto bajo la norma de, por ejemplo, algunos convencionales de izquierda o de ultraizquierda, es simplemente derivar lo que el poder establecido que estaba incluido dentro de la Cámara de Diputados y de nuestro Senado le originó a este órgano externo. Entonces, haciendo una raya para la suma, siempre se puede modificar la Constitución y de hecho aparentemente hay algunos políticos de diversos sectores políticos, valga la redundancia, y de diferentes sectores políticos que están en pos de modificar la Constitución sin importar lo que pase en el plebiscito de salida. Es decir, si el plebiscito de salida dice ya apruebo, esa Constitución pudiera llegar a ser que no dure mucho y los políticos la cambien, o si existe la opción rechazo ocurra del mismo modo. Bien. Bajo mi óptica, y ustedes conocen mi opinión, hay que rechazar lo que sea que salga de la convención. Pero quienes tengan dudas o quienes no tengan una posición tan tajante como la mía y quieren esperar, les recomiendo que lean lo que está aprobando la convención y si es que les agrada o no. ¿Ya? Pero siempre tengan presente eso, que los políticos pueden modificarlas por ellos mismos, tanto en la Cámara de Diputados o en el órgano que se cree por medio de la Convención Constitucional, poniéndose simple y llanamente de acuerdo entre ellos mismos. Esto por un lado. Lo que hace la Constitución es que hace más difícil que se susciten esos cambios. ¿Ya? Y por eso también me voy a enfocar en otra de las situaciones que fue noticia chispeante durante el transcurso de la semana, que fue la moción parlamentaria presentada por la representante del Partido Republicano, Chiara Marchesi, que desea que exista un proyecto para derogar una de las causales de la ley del aborto. ¿Qué es lo que sucede? Como vimos en un video anterior, el derecho al aborto, camuflado en eso de la interrupción voluntaria del embarazo, que eso es simplemente un eufemismo para hablar del aborto, quiere algunas personas feministas que esté garantizado en la Constitución. ¿Para qué? Para que este tipo de proyectos como el de Chiara Marchesi requieran ser declarados inconstitucionales, por un lado, y para que este tipo de proyectos vean la luz, requieran de un quórum más alto del que se generó, no sé, por ejemplo, para el aborto en 3 causales. Por darte un ejemplo de un proyecto de ley. Y esa es una de las cosas que se ha discutido poco, creo yo, en los medios de comunicación tradicionales. No lo he visto yo en los medios ni en los más de izquierda, ¿ya? Ni en los de la derecha económica, ni en los que son, no sé, ADN Radio, de representantes de organismos internacionales y de partidos políticos extranjeros como el Partido Socialista, acerca de cuáles van a ser las leyes de amarre que tenga la nueva Constitución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi punto? Así viéndolo en el largo plazo, como me gusta verlo a mí. Este tipo de mociones parlamentarias, más allá de lo que uno opine, ¿ya? Con la Constitución nueva, y si es que he aprobado con todos esos bemoles que todos nos sabemos, serían más difíciles por los quórum. Por quórum de aprobación. Pero no tenemos nociones aún de cuáles van a ser lo que pretendan los constituyentes, los convencionales, como se dicen a sí mismos, de dejar como amarre para que este tipo de cosas sean difíciles de tramitar. ¿Ya? Eso todavía no lo tengo claro yo, y creo que no lo tiene claro nadie. ¿Ya? Eso quería mostrarlo. Y por qué, por ejemplo, las feministas quieren que el aborto esté en la Constitución. Y por qué muchos derechos quieren que se encuentren en la Constitución, para que si exista esa, entre comillas, vulneración de esos derechos, se les persiga judicialmente. Entonces esto es como una suerte de judicialización de la política también. ¿Ya? Y eso es lo que hacen las constituciones, por rigidizar los procesos. ¿Ya? Eso es algo que es digno de destacar. ¿Ya? También tengo otros 3 temas que hablar antes de finalizar este directo. Vamos a ir con unos que también están relacionados con temas constitucionales actuales. ¿Por qué?
porque hay 2 proyectos que fueron presentados en el transcurso de la semana, que son modificaciones a la nueva constitución, más allá del tema del retiro de fondos provisionales. ¿Ya? Porque en realidad el retiro de fondos provisionales había que dividirlo en 2. Uno que tiene que ver con el retiro del 100% y qué significaría el retiro del 100%, y el otro, la otra patita, sería un nuevo retiro de un 10%, entrecomillado 10%. Y vamos a partir con el tema de los retiros. Ahí apareció en la palestra el ex candidato presidencial Ignacio Briones criticando, por ejemplo, la postura de Camila Flores al respecto, ¿ya? De la idea de la diputada del retiro del 100%. ¿Ya? ¿Qué fue lo que mencionó Flores en un video? Dijo que, replicando a Siches, como lo destacamos también sus dichos de Siches en un video anterior, que los fondos de pensiones son propiedad de cada trabajador y no del gobierno, y que el retiro del 100% de los fondos debe hacerse ahora. ¿Ya? ¿Y qué es lo que responde Briones? Briones responde: diputada, ¿usted ha analizado los efectos de proponer tamaña irresponsabilidad? Un punto menos de crecimiento para siempre, riesgo de crisis financiera sistémica, crédito largo, empresas y personas, hipotecario, sistema de reparto, ¿ya? Y déficit fiscal, inflación, sigo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque bajo mi óptica, Camila Flores no se expresa del todo bien en el video. Más allá de la postura que tengamos nosotros acerca del retiro del 100%. Ella en un momento determinado habla de que tiene que quedar en el bolsillo de cada trabajador. Eso lo dice textual en el video, por si tienen alguna duda de verlo. Y eso es un error. Y ahí es donde Briones, que no es santo de mi devoción para nada, tiene razón, sobre todo en el concepto de inflación. Si se quiere realizar un entrecomillado retiro de 100%, este retiro de 100% no puede ser líquido. ¿Ya? Porque ahí se generarían más perjuicios que beneficios para los que retirasen los fondos y para el conjunto de la economía y de la cuestión social, inclusive, como les gusta decir a ellos, a los políticos, de todos nosotros, aunque no retirásemos nuestros fondos, si es que alguno tiene fondos, aún. Hay mucha gente que no tiene fondos previsionales en el sistema de capitalización individual, para no decir administrado por las AFP, que eso es lo que también habría que consignar bien. Eso. Entonces, tendrían que afinar muy bien ese tema del retiro del 100%. No puede ser líquido. Eso por un lado. Y esto tiene que ver con una reforma constitucional de los retiros, como les mencioné anteriormente. Que tiene que ver también con la Constitución. Otra disputa de Briones tiene que ver con la siguiente. Tiene que ver con el tema del impuesto específico, porque también se ingresaron proyectos para reducir en un 50% el impuesto específico a los combustibles. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí le contesta la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid. Una diputada que ha sido miembro de la Comisión de Hacienda, pero que parece ignorar que desde hace años la política fiscal se rige por una regla fiscal que considera precio del cobre de largo plazo y no el precio observado. Lo que propone aumenta el déficit estructural. Así estamos. ¿Ya? Esa es parte de la fórmula que tienen algunos para eliminar el impuesto específico. ¿Ya? Yo soy de la idea de que el impuesto específico, al igual que las contribuciones, es el impuesto más inmoral que existe en nuestro país. Están ahí cabeza a cabeza. Contribuciones e impuesto específico. Y dada mi ideología, yo estaría sumamente de acuerdo con eliminar ambos. ¿Ya? Y de cuajo. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y por qué me molesta este asunto? Y aquí sí que no le encuentro razón a Briones de ninguna manera. Aquí sí que la disputa es ideológica. También es ideológica con el tema de los retiros, pero ahí es de otro tenor. Ahí es más diversa. En el tema de los impuestos y sobre todo el impuesto específico y las contribuciones, yo los tomaría los dos del mismo saco. Es un asunto muy moral. ¿Ya? Porque tú ya pagaste impuestos. Tú estás pagando doble impuesto. ¿Ya? Estás pagando impuestos, no se dice dos veces, sino estás pagando dos impuestos diferentes. ¿Ya? Y eso es lo que no corresponde. ¿Ya? No corresponde porque tú ya pagaste impuestos.
por cada uno de estos dos ítems. Bien. Y hay otra cuestión que es interesante, porque también apareció con el tema del impuesto específico una polémica con el ministro de Transportes del gobierno de Boric, que propuso aumentar el impuesto específico. Dice que por ahora no, pero esa es su misión a largo plazo. Que cuando los vaivenes de esta tormenta que se están suscitando por todo lo que pasa en Rusia y Ucrania haga que la economía se tranquilice un poquito, cuando se elimine ese conflicto de un modo u otro, ¿ya? Y la economía esté un poco más estable, el gobierno de Boric va a intentar aumentar el impuesto específico. Y a mí me revienta muchísimo que se intente cambiar el comportamiento de las personas vía impuestos, porque esto hace de que el remedio sea peor que la enfermedad, y tanto que hablan del asunto de la desigualdad, eso sí que generaría desigualdad en el aumento del impuesto específico a los combustibles. Por último, tendrías que hablar de una reforma al impuesto determinado, ¿ya? Y allí yo tampoco estaría muy de acuerdo, pero por último, a personas que no piensan como yo tenderían a estar un poco más llanas a conversar dicho tema, ¿no? Hacer una reforma al impuesto específico a los combustibles. Yo, sin pensar que ese impuesto debiese de existir, por lo menos me gustaría saber en qué gastan específicamente, ya que te hacen un impuesto específico en el Estado, esos recursos. Específico, que sea todo específico, ya que estamos hablando de impuestos específicos, que también sea específica la información acerca del gasto de que genera ese impuesto. Eso por ahora acerca de este tema que lo tenía atragantado, este asunto del impuesto específico a los combustibles. Acá está hablando de una fórmula para eliminar el impuesto específico que tiene que ver con los excedentes del cobre. Por eso que le replica que esa no es una manera correcta de hacer las cosas el ex ministro y candidato presidencial Briones. Ex de ambas cosas. Bien. Y ahora voy a comentar dos informaciones adicionales. La primera de ellas tiene que ver con el asunto del indulto. Aquí vamos a ir un poquito más a cuestiones que quizás sean un respiro, porque el gobierno evaluaría quitarle urgencia al proyecto de amnistía, ¿ya? Que yo lo he consignado en otros videos anteriores de cómo cambió de indulto a amnistía. También los invito, por si están viendo este video, a ver ese mismo, ¿ya? Porque no está ni un voto hasta ahora de la derecha. Y se requieren 26 votos. Eso también lo destaca Fidel Espinosa, el actual senador, en esta entrevista, ¿ya? Que fue como una patada en la guata para los miembros del oficialismo que le haya puesto urgencia suma al tema del indulto. La lógica que tienen estos personajes es que el gobierno se debió haber metido en el debate del proyecto y haber devuelto nuevamente el asunto a la Comisión de Constitución, o haber generado un mensaje en torno al mismo tema del indulto a amnistía. Porque yo quiero consignar nuevamente lo siguiente. Aquí, si ustedes quieren, no voy a explayarme mucho, pero pueden pausar la pantalla. Todos estos son los delitos que son amnistiables y que, según el gobierno y algunos parlamentarios, debieran de ser libres de polvo y paja quienes los cometieron y quienes están siendo imputados por esto mismo durante el entrecomillado estallido, ¿ya? Incluyen, por ejemplo, falta de obediencia a la autoridad y amenaza a carabineros y a miembros de la Policía de Investigaciones. No serían, entre comillas, delitos de sangre, ni estarían los saqueos, ni nada de eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, si está el tema del que no baila, no pasa, po. En el tema del artículo 268 sec. 10, interrupción de circulación de personas y o vehículos. Bien. Y temas relacionados con incendios solo con daños o sin peligro de propagación. ¿Y quién mide eso? ¿Cómo se mide eso? No, esto no tiene ningún sentido. Cuasi delitos. Pretendían que maltrato de obra a carabineros fuese puesto como delito amnistiable. Y también el tema de la PDI y homicidio en grado frustrado siempre que no haya habido lesiones graves en cualquier grado contra las personas.
Que eso fue rechazado inclusive. Y otra cuestión que yo quiero comentar es acerca de que esto es simplemente el primer trámite constitucional nomás. O sea, nadie me dice a mí indicar que en la Cámara de Diputados no le incluyan otros delitos si es que llegase a ser aprobado por el Senado. Esto tiene que ser eliminado de cuajo y que el presidente se haga responsable de esto. Entonces, Fidel Espinosa en esta entrevista nos da a entender de que los votos no están y no hay ni siquiera un voto de la derecha, que son 25. Por eso que fue tan relevante eso de que el Senado esté empatado, ¿ya? Para que estos sujetos que realizaron esos delitos o que están siendo investigados por esos delitos no sean libres de polvo y paja, ¿ya? Y como última información, vamos a hablar de la buena noticia de la jornada, que tiene que ver con que se ordena la libertad de carabinero que disparó en marcha. Mal título de la noticia. Apuntan a legítima defensa. Por supuesto que habrá habido legítima defensa, pues si no, no estaría de libre. Si aquí es como que tendría que haber demostrado su inocencia. Menos mal que estaban las imágenes y los audios para que este carabinero ya esté liberado. Acá el gobierno hizo un papelón inmenso en torno a este tema. Más encima tengo la información de que se querellaron en contra del carabinero. O sea, no tiene ningún sentido lo que hizo el gobierno en torno a este asunto. El uniformado solo quedó apercibido a la espera de la citación del Ministerio Público y permanece internado en el hospital institucional tras recibir una serie de golpes por parte de una veintena de manifestantes. No son manifestantes, primero que todo. Esto es lo típico del lenguaje. Los peritajes establecen que disparó al suelo y la bala rebotó hiriendo a un repartidor ajeno a la marcha. ¿Ya? Fue un accidente entonces. En el video anterior yo les manifesté que debiesen de decirse a estos sujetos como personas para ser más exactos y no manifestantes. Estuve reflexionándolo, de hecho lo comenté en el directo con Iracundo TV y la palabra exacta es individuos. ¿Ya? En vez de hablar de manifestantes es individuos. Y de hecho, si ustedes se dan una idea, allí le podemos cambiar el titular a esta noticia, porque dicen ordenan libertad de carabinero que disparó en marcha, apuntan a legítima defensa. Entonces uno pudiese cambiar el título como los mencioné en un video anterior, acá en Canal Proyecto Chile, en este que es específicamente controversias de los políticos y otras cuestiones de actualidad chilena. Ustedes van aquí a mostrar más y un título mejor sería ordenan la libertad a carabinero que se defendió de una turba y cuya, ¿cómo se pudiese decir así como para darlo más en contexto acerca de que disparó un individuo que resultó herido? Decirlo que y en legítima defensa, en un accidente, hirió a un individuo ajeno a la marcha, pues, a un individuo. Ahí habría que cambiarle un poco y hacerlo más sintético mi título en específico, pero el título que debió haber sido, bajo mi óptica, es que Carabinero se defendió de una turba y un individuo resultó herido por accidente. Allí ustedes si me pueden entender mejor, me pueden ordenar la frase mejor ahí en sus cabezas. Eso. Entonces, esto me parece que es más preciso acerca de lo que se suscitó en dicho acontecimiento. Bien. Entonces, esto es todo lo que tengo que hablarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Pronto habrán más novedades en Canal Proyecto Chile y sus asociados. Muchas gracias y hasta luego.